todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus. Hoy queremos empezar esta emisión rodando unas imágenes que probablemente muchos ya las vieron en internet, algunos también en canales de televisión, pero que nosotros las vamos a poner al aire para justamente sobre eso conversar aquí con el doctor Mauricio Gándara, que nos acompaña. Así que por favor rodemos esas imágenes. Bueno, suficiente por ahora. Sabemos que hay más videos de este tipo en la red de YouTube, 4 en total hasta el momento, en donde en las otras grabaciones se ven también entrenamientos de un militar, o mejor dicho, un hombre vestido de militar, porque ahora también se duda si efectivamente pertenece a las Fuerzas Armadas, enseñando a ciudadanos civiles técnicas de artes marciales, llaves, defensa personal, en fin, algo que todavía no lo podemos calificar con la certeza absoluta. Tenemos hoy como invitado al doctor Mauricio Gándara justamente para analizar este tema y estos videos, que ayer justamente se refirieron a ellos dos de los personajes que aparecen grabados. Uno es el asambleísta de Alianza País, Rodrigo Coyaguazo, asambleísta alterno, y otro, una militante muy activa también del partido de gobierno que se llama Carla Delgado. Ellos mencionaron, y la verdad es que este es un tema bastante serio, pero a veces causa, no sé, jocosidad, alguna cosa de esas, porque ayer dijeron que ellos que se trataba de una jornada, casi un picnic, o sea, una jornada deportiva, una jornada que no tiene nada de malo, que lo que se ve de este señor, que parece militar, tumbando a la gente, armando esos grupos de fuerza para enfrentar una manifestación. No tenía nada de malo, que ellos se autoconvocaron porque les dijeron que iban a tener una bonita jornada y que eso era todo, Y hoy el fiscal Garo Chiriboga también dijo que, en Ecuavisa, dijo que esto no se trata de ninguna manera de insurgencia porque, como parece que alguien lo calificó, porque es a la luz del día y es hasta en un parque. Y la insurgencia siempre es clandestina, escondida, subterránea. Doctor, bienvenido. Primero quisiera saber su criterio de qué se trata todo esto, o qué es lo que usted puede ver, o qué se puede pensar de lo que estamos observando. Bienvenido. Muchas gracias, don Marlon. Vea, aquí si es un solo picnic de una sola vez, no tendría trascendencia.
Lo importante es saber si esto es repetido, pues porque eso ya significa un entrenamiento. Y si además han sido técnicas, por ejemplo, para poder disolver manifestaciones o cosas por el estilo, porque eso está en la preocupación de un gobierno, y el que lo minimicen los diputados o los representantes del gobierno en el Congreso, y que lo minimice el fiscal Galo Chiriboga, que siempre es muy obsecuente en proteger las cosas del gobierno. Entonces ya nos puede dar algún sentido sospechoso de que se está tramando alguna cosa. Y si al mismo tiempo lo juntamos con esto de traer una remesa de 10.000 fusiles y parece que viene otra remesa de 10.000 fusiles, entonces ya es para preocuparse. Porque yo, por ejemplo, no veo para qué necesitan los nuevos fusiles, porque no veo pues, que sea un avance respecto de los que tiene este rato el ejército. No lo veo. Puede que sean, como dicen, nuevos, pero no son de última generación o cosa por el estilo. Y en materia de infantería, con un fusil o con el otro, usted se va a batir, digamos, se va a batir bien. Yo tenía el fusil, el Mauser en mi tiempo, y a veces hacíamos pruebas con un anterior, más viejo, que es el Mannlicher. ¿Sí? Así que no veo ningún avance. El único que sí es un avance es esto que tienen tal vez en menor número, con el más liviano, porque el uno es pesado, de 10 libras más o menos, el 7.62, y el otro es más liviano, para eso se concibió, el 5.56, a que el soldado tenga más movilidad, se canse menos con el fusil. ¿Ha sabido de armas usted, doctor? ¿De fusiles? Le he manejado 3 años en el colegio militar, pero además siempre he sido aficionado, así que entiendo de eso y no veo el motivo de que hayan hecho ese cambio, y con la China, y lo peligroso ya si fuera para la defensa del país, es que mezclan una nueva munición. Se dice que en la defensa del 41 se dice, inclusive pues les llegó una munición cambiada. Aquí puede llegar pues que la munición del uno no calce con la del otro, porque no calza, digamos, y que en un momento dado se encuentren con eso, ¿no? Entonces es muy peligroso mezclarlas. Eso iba a plantearle, doctor, ¿no será hilar demasiado fino? Puede ser. El mezclar este tema de los videos con justo la llegada también de los fusiles chinos. Que yo entiendo, hay una frase que se dice, a caballo regalado no se le mira el diente. Es un regalo de China. Es un regalo de China que me imagino será un gesto de cortesía entre socios comerciales, o mejor dicho, entre un acreedor grande como es China, con el pequeño deudor que es Ecuador, y decirle, bueno, mira, tenemos estos fusiles, ¿los quiere o no? Y acá dijeron, gracias. Vea, yo suelo decir que nadie le ha hecho chino a un chino, ¿sí? Pero las cosas no se hacen sin un objetivo. Y peor en un Estado centralizado, políticamente unificado, con metas como es el Estado chino, pues, ¿cierto? Con el ejército más grande del mundo. Entonces, nada es sin piola. Nada es casual. Nada es casual. Además, tampoco se ha sabido de este tipo de regalos hechos por China a otros países. No sé, Ecuador si será, no creo que sea el único, pero no se ha escuchado al menos noticias de que en otros países haya habido estos regalitos. Pero de estos regalitos, de este tipo de fusil, ese es el que tienen las fuerzas revolucionarias de Colombia y otros países. ¿Ese fusil chino? Claro. Este fusil es de origen ruso. Que seguramente con esa patente, deduzco que con esa patente del fusil ruso lo fabrican en más escala en la China, digamos, ¿sí? Porque se tienen mucho recelo entre estos dos gigantes de los rusos y los chinos, se tienen mucho recelo entre ellos, ¿no? Pero es de patente rusa. El ministro de Defensa, que es ahora el ex canciller Ricardo Patiño, ya respondió a tantas dudas que surgieron cuando se supo de la llegada de estos fusiles chinos. Y ayer justamente decía que los fusiles están bajo control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como tiene que ser. Por supuesto. Como tiene que ser, y que obviamente el Comando Conjunto se encargará de repartirlos a las diferentes unidades militares.
Obviamente no, dice también Patiño, no se dice cuántos fusiles van a cada lugar, hasta por cuestiones de seguridad nacional. Pero ve absurdo que se pretende insinuar que estos fusiles finalmente van a ir a parar a manos de población civil, que es lo que se especula. En todo caso no lo confesarían si así fueran, ¿no es cierto? Además. Y por otro lado, vea, usted puede tener en las películas de cowboys del oeste, en que salen con 2 revólveres, digamos, pero no puede andar con 2 fusiles. Los soldados ya tienen su fusil. Tendrían que dar de baja entonces Claro, los actuales y fusiles, ese fusil está en muy buen estado. como para darle la baja. ¿Cómo le van a dar de baja a un fusil? Un fusil bien cuidado puede durar más que la vida del soldado. Claro. Entonces, ¿cuál es el objeto? No es de gana, no es de gana. Entonces, y eso es lo que no se ha dicho. Claro, y si usted le suma todo eso al debilitamiento de las Fuerzas Armadas, porque este gobierno las ha debilitado. Primero, las fortificó, les dio todas las garantías, todo lo que está diciendo ahora de que les ha subido los sueldos o cosas. Eso es cierto. Claro, entonces, claro, y también les dio el voto, pues. También, es verdad. Que parece no le favoreció, supongo que... Claro, entonces, hoy en día, pues, creyó que las iba a tener probablemente tan domesticadas como están en Venezuela, digamos, ¿no es cierto? Y no ha sido así. Entonces, hoy día se desespera y empiezan las sanciones a los militares cuando le contestan y no se han convertido como las fuerzas de Venezuela, al objetivo político del gobierno. Allí empiezan las... Mire que un tema lleva al otro, claro, y finalmente se forma una cadena ahí de situaciones que realmente han golpeado a las Fuerzas Armadas y por ende también al país. O sea, unas Fuerzas Armadas debilitadas para nada convienen a Ecuador, ¿no? Y en un momento tan grave, porque el problema grave es si firman la paz. En Colombia. En Colombia, pues. Porque eso no van a respetarle. Esto no es un ejército, pues, del de allá. No porque los comandos van a pasar a ser senadores, los cabecillas de las FARC, le van a aceptar los de abajo, que están pagados y comiendo bien con el negocio del narcotráfico, ¿cierto? Entonces, el peligro es... Las fronteras. Las fronteras. Hoy se necesita el ejército mucho más que antes. Y un ejército dividido, al que a la vez que le han subido los sueldos le dicen, tú mañana vas a ser guardabosques o empleado de las aduanas o cualquier cosa por el estilo, ¿sí? Bueno, entonces, eso se quedó, ese proyecto se quedó estancado. Claro, ¿no? pero como ha socavado, pues, como ha disminuido la moral de las fuerzas. Y por eso es que cuando el señor Correa, el presidente de la República, les manda una cosa que es contra todo sentido, pues todas las comunicaciones se hacen por el orden del día, o la orden del día, como discuten los gramáticos entre si es la orden o el orden del día. Así se comunica la superioridad con todos los destacamentos, pero no se ha visto pues nunca que le mande una cartita a los soldados y qué es lo que le ha provocado la reacción y que le han dicho lo que está acumulado en el interior de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Un malestar que no es de ahora, sino que se viene arrastrando en realidad, claro, con algunas acciones que ha tomado el gobierno. Pero, doctor, volvamos al tema de los videos. Al tema de los videos que, como repito, ahora son 4 hasta ahora subidos a YouTube por un grupo que no está identificado, pero en el que sí se ve cierto entrenamiento. No es precisamente el que pasamos nosotros. No es el que vemos. Así es, no es este, sino que en ese nos interesaba ver que estuvo ahí y también lo reconoció el asambleísta de Alianza País, Rodrigo Coyaguazo. Pero en otros se ve un militar que en efecto se lo ve muy preparado para este tipo de... Para entrenar. Para entrenar, sí, es un adiestrador. Claro. Es un adiestrador y enseña pues a la gente a moverse en una manifestación. Y ahí incluso menciona... que son grupos de, uno de esos se menciona también grupo de choque, ese tipo de cosas, y les enseña a organizarse en una manifestación en la calle. Incluso menciona la Plaza Grande, que como todos recordamos, la Plaza Grande el año pasado, sobre todo, fue escenario de
el punto de destino de las manifestaciones contra el gobierno y que justamente el gobierno se blindó, pues. Se blindó. Se blindó con policías, con militares y con sus militantes para evitar en efecto que se llegue a ocurrir que se rompan esas barreras y luego exista un enfrentamiento. Entonces, ¿qué se observa en eso, doctor? ¿Cuál es el verdadero riesgo que esto empiece a darse en Ecuador? Que aparentemente le bajan el perfil porque se ven en efecto mujeres, probablemente amas de casa, se ve gente común de la calle, no gente preparada para estas cosas, sino más bien gente a la que se le enseña a estas cosas. Y por eso tal vez se le baja el perfil, porque no son pues grandes, no son deportistas, atletas, hombres con grandes musculaturas, sino la gente de la calle, de a pie, a la que ya se le está metiendo en la cabeza que tiene que defender con violencia un espacio político. Claro. ¿En qué puede terminar todo esto, doctor? Vean, lo que están haciendo es promoviendo el enfrentamiento entre ecuatorianos. ¿Y cuál es el objetivo? El sostenerse en el poder de cualquier manera. Yo no le veo, no hay otra, pues, ¿no es cierto? Es la de sostenerse en el poder, poder dispersar a las gentes que reaccionan en contra del gobierno. Y es el mismo que coincide con esto de que le tengo que sujetar a las Fuerzas Armadas y al que habla yo le castigo. Y si sus superiores no le castigan, pues le hago otro consejo, como que se pudiera juzgar a las personas 2 veces, pues, ¿no es cierto? Que eso es lo más grave. Nadie puede ser juzgado. Es un principio jurídico que lo están rompiendo estos jueces que ahora dan la razón, ¿no? Claro, al como presidente. este juez no me da gusto, entonces lo voto y hago otro juez y una jueza que no sé de dónde sale de constitucionalista y de entendida en Fuerzas Armadas, que les enseñen lo que es. Si la subordinación no significa sujetarse a cualquiera cosa que sea irracional, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que les enseñen lo que es el derecho, la sujeción a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas, sin decir ni cómo ni por qué. Una capacitación. ¿Sí? ¿Qué tal si esa autoridad civil ordena, por ejemplo, reprimir? ¿No? Y reprimir con fuerza Claro, a una manifestación también opositora. claro. Entonces, ¿Qué significa? La jueza está diciendo, tienen que acatar la orden. ahí No hay es- otra opción. Claro. El juez, porque el Consejo de Disciplina es de jueces, pues, son jueces. No hace falta que sean letrados en derecho ni estén practicando como jueces, sino que el Tribunal de Disciplina es el que juzga, pues, y el que juzga es juez, ¿no es cierto? Tiene esa competencia por la Claro. propia ley de las Entonces, Fuerzas Armadas. Claro, entonces el decirle es que un juez civil diga, no, eso no vale, hagan de nuevo. Esta es la cosa más ridícula y por eso se entiende la protesta principalmente de los marinos que le han contestado de la forma en que lo han contestado. ¿Cuál será la indignación que está en esa olla de presión al que les han puesto, ¿no? Por eso me parece a mí que lo que están haciendo estos jóvenes de la Marina es una reacción contra el abuso del poder. Se han identificado como la imagen de la resistencia contra el abuso del poder. Doctor, yo le invito a tocar más a profundidad esa pugna específica que hay entre los militares y el gobierno. Pero ahora, en este tema particular de los videos, yo quisiera que usted, como abogado que es, trate de identificar, con lo poco que hay todavía, el tipo de delito que se estaría cometiendo. Yo recuerdo la primera reacción que tuvo el fiscal Galo Chiriboga, que fue la del día lunes. Él fue muy enérgico. Él fue muy enérgico en su reacción. Fue justamente en la ciudad de Guayaquil que periodistas lo abordaron. Y él dijo que esto, en efecto, de lo que se ve, casi que constituía un delito. Porque nadie puede hacer entrenamiento con la fuerza a ciudadanos de la sociedad, civiles. Eso simplemente dijo, y lo dijo Chiriboga, es competencia exclusiva de las fuerzas del Estado, las fuerzas que para eso están designadas. Ahora, hoy ya tuvo un discurso mucho más tinoso, digamos, más tinoso que la del día lunes. Pero entonces, ¿de qué estaríamos hablando en cuanto a la figura penal, si es que algún rato el fiscal llega a determinarla? El fiscal no va a llegar a determinar jamás algo contra el gobierno, ¿sí? Entonces,
nos vamos a quedar como en tantas cosas, en las que hasta invita el fiscal a que se hagan acciones y va él mismo a ver qué pasa en Panamá, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando él mismo está adoleciendo de eso. Está recordando los Panama Papers. Claro. Entonces, en la que él es el único fiscal de un país que aparece. Que aparece en todo el mundo. Es el único fiscal de un país. Y dice que él va a establecer la verdad. La gente se ríe. La gente se ríe. Entonces no creemos en eso. Pero el que estén haciendo esos actos implica una segunda intención de que se están organizando para reprimir cualquier manifestación de los civiles, de la oposición, de lo que se llame. ¿Cómo acallarla? Entonces, de que salga uno, pues, una mujer que parece que no estará entrenada, resulta que sí está entrenada y le puede atentar contra cualquier civil, cualquier político, contra cualquiera. Tal vez podríamos plantearnos, doctor, la interrogante de qué hubiese pasado si un video de estas características tenía como protagonistas a figuras de la oposición, entrenando también a civiles para la manifestación. Muy bien pensado. Este es para proteger al gobierno según los indicios de lo que estamos viendo. Entre los otros civiles de la oposición no existe eso, porque ¿qué ganarían en hacer una cosa así? Si en ese caso sí va a salir la fuerza organizada de la policía o de las Fuerzas Armadas. A reprimir. No, pero me refiero a la reacción, en este caso del fiscal. Claro. Si hubiese aparecido un político de oposición, tal vez ya estuviese preso. Ya estaría tras las rejas, ¿no es cierto? No se tolera, es del gobierno más intolerante porque están defendiendo su permanencia en el poder, que implica, porque no ha habido nada de tanta explícitamente de hacer cosas para sostenerse en el poder de la manera que están haciendo, y que están en conjunto con lo del señor Maduro, que la gente lo puede ver, y está el señor Morales y el señor de Nicaragua y todas esas cosas, pero es objetivo en el deseo. Toda la gente está en contra, ya la gran parte de la población de Venezuela, y la reprimen, pues, ¿no? Y ellos inclusive con el asesoramiento de los cubanos. Se sostienen en el poder entonces solo con la fuerza ahora. Solo con la fuerza, no tienen otra. Y la burla, pues, ¿no? Porque ya deberían haber dicho, el revocatorio tendrá lugar, pues está previsto en la Constitución, y al que acató Chávez, ¿sí? No, señor, como sabe que van a perder, no hago el revocatorio, y la semana próxima, y la semana próxima, y la semana próxima, ¿no? Alargas y largas al asunto. ¿Usted confirma entonces que una de las preocupaciones que hay por este tema es que no hay las garantías suficientes por parte de un fiscal general para llevar a cabo una investigación en efecto profunda y que detecte a los responsables de un presunto delito? ¿Usted no confía para nada en Galo Chiriboga? Lo conozco y nadie tiene confianza. Hagamos una encuesta sobre él. No cree nadie. No cree nadie porque él mismo se encarga con lo de Panamá, por un lado, que se ha hecho más evidente, y por cualquiera cosa, pues, de decir si le perdonan a la profesora, ¿cómo se llama? Mary Zamora, pues, ¿no es cierto? Pide que se anule la sentencia que le favorece, pues, ¿no es cierto? Idéntico que lo que están haciendo. Y el Estado acudiendo a una acción de protección, cuando es un recurso que justamente tienen los ciudadanos para los ciudadanos, para defenderse del Estado. Para defenderse, pues, y que es lo mismo que ha hecho el presidente de la República, una acción de protección cuando tiene todos los poderes y dice que es la cabeza de todo el Estado y de todas las funciones. Entonces, una cuestión de protección, sabiendo que esos pobres jueces, si no le acatan, ellos también siguen, pues, ¿no es cierto? La nueva teoría jurídica que está imponiendo este gobierno va a provocar que los que estudiamos Derecho en algún momento, doctor, volvamos a las aulas, porque hace tiempo no enseñaban estas cosas. No, pues... Está revolucionando todo el marco jurídico, el derecho romano. Todo el marco y todo lo que están haciendo contra esos jóvenes de las Fuerzas Armadas, al decir, pues, esto es antipatria. ¿Cómo se puede llamar un jefe de Estado? ¿Usted se imagina
con los enfrentamientos que hubo entre los franceses y los alemanes, que uno de ellos hubiera dicho, mis fuerzas armadas son de antipatria. Antipatriotas. Claro, claro. Entonces, son antipatriotas. Entonces, ¿qué confianza tienen las fuerzas armadas? Eso solo he visto yo con el dictador de América, ¿cómo se llama? De Corea del Norte. Él sí puede hacer. Le bostezó el ministro de Defensa y le lanzó los perros, hizo que le persigan los perros en una cancha, en un campo, ¿no es cierto? Doctor, todo esto viene justo en un momento, como usted lo está también narrando, bastante álgido, bastante complicado en la relación de Fuerzas Armadas y gobierno, que no debería ser así. No. O sea, un presidente en realidad, y lo dijo Edwin Ortega en la entrevista que le hice, es una especie de líder que lo tienen como un símbolo, más que como un jefe militar. Es como que el líder, en efecto, en una acción de guerra, por ejemplo, que es el que toma la batuta política, el que toma decisiones, por ejemplo, como en efecto defender los espacios territoriales. Pero no pues un enemigo casa adentro, que es también como él lo califica. Él esperaba ver el enemigo afuera, no casa adentro. Claro, vea, lo he manifestado antes, pero yo creo que ninguno de los que están de cabezas ha pasado, todos deben ser remisos, como se decía en mi época, al que no ha hecho el servicio militar. Yo creo que ninguno de ellos ha hecho el servicio militar y por eso no lo entienden. Si no, no habría esta actitud. Y usted que me menciona el nombre del capitán Peñentes, capitán Ortega. Capitán Ortega, de corvette, entiendo, ¿no? Sí. O sea que debe ser muy joven, todavía no debe estar acercándose a los 40. Pero eso no es sino decir, yo soy soldado y el principio principal del soldado es el honor. Pues, a mí no me pueden faltar al honor. Lo que están defendiendo ellos es su honor, porque no están buscando ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Y seguramente les van a arruinar su carrera, y si no hay una renovación del Congreso y de las cosas para poderles enmendar cualquier daño que reciban, para poder rectificar, ¿no? Pero esa ahí es una reacción del honor, ¿cierto? Que no están dispuestos a tolerar una cosa y de que a futuro provocará más debilitamiento dentro de las Fuerzas Armadas, porque finalmente son sus oficiales que se han preparado durante 20 años, en el caso del capitán Ortega casi, que de pronto de la noche a la mañana ya están afuera. Están afuera. Entonces, y son oficiales, como digo, que estaban preparados para que en algún momento ejerzan también el mando de sus distintas ramas. Entonces lo que están es tratando de acanallarlos, y no se han dejado. Entonces esos jóvenes son un símbolo de la resistencia contra el abuso del poder. Ya si hubiera, ahora que no veo en las Fuerzas Armadas, no veo entre los candidatos y las cosas que veo tal desorganización, tales candidaturas liliputienses peleándose por el poder, pero no veo un símbolo contra la fuerza política del gobierno. Estos muchachos son un símbolo de la resistencia contra eso. Usted casi les está haciendo una invitación para que se lancen al ruedo, doctor. No los conozco, pero si hubiera dirigentes políticos que comprendan esta realidad, podrían encontrar entre ellos un símbolo, porque la votación puede ser en favor de un símbolo. No hay rato entre los políticos un símbolo. Uno de esos muchachos podría ser un símbolo en una justa electoral. Mire usted, no importa que sean jóvenes, no importa que sea algo improvisado, porque obviamente creo que no ha sido ese el objetivo. No importa. Y las cosas improvisadas, porque son gente preparada. Son gente preparada. No, improvisado políticamente, me refiero. Claro, sí, digo, pero son gente preparada. Y a veces surgen las cosas en la historia, lo podemos ver. Y en la historia reciente nuestra también la podemos ver. Las cosas improvisadas suelen tener un gran efecto. Efecto inmediato en este caso, sí, que es derrotar al correísmo. Claro, yo creo que esa es estos muchachos han demostrado que tienen el valor, son gente inteligente y preparada, y tienen el valor para enfrentar
en defensa de su honor y de su carrera y de su institución. Y el efecto posterior, doctor, ya una vez derrotado al correísmo, ya una vez subido al potro del poder, que la experiencia de Lucio Gutiérrez no fue buena en ese sentido. Claro, no fue, por supuesto, no fue buena, pero de todas maneras no hizo tanto daño como los actuales, porque lo que han tratado es de destruir todo. Han destruido la carrera diplomática, están destruyendo las Fuerzas Armadas, es decir, todo es con un objetivo que no lo han creado aquí, es copiado del exterior. Así que si hubiese una conciencia de entre los grupos que pueden inscribir, vea, yo lancé una candidatura, claro que era de un hombre ya experimentado, pero ya retirado y 2 veces derrotado. Entonces yo lancé la candidatura, provoqué con el enfrentamiento de esa persona con su partido. Y después yo hice el partido político, pero ahora no hay tiempo para hacer un partido político. Entonces uno de los grupos políticos podría pensar que en estos muchachos de la Marina principalmente podría haber un símbolo para la lucha contra los candidatos oficiales. Usted hizo mención a su pasado en el partido Unidad Republicana, ¿no? Que finalmente puso en la presidencia a Sixto Durán Ballén, que no lo pudo hacer el Partido Social Cristiano, ¿no? Claro, porque lo que hicimos Sixto y yo en ese entonces, no se olvide que me agradeció que le he hecho yo presidente, yo no le acepté los agradecimientos nomás, ¿no? Pero esto no digo por renovar, sino por la cuestión histórica. Claro, entonces yo avancé a hacer un partido en 60 días. Y contra la voluntad del candidato, porque de que ya tenía todo en el tribunal electoral, me dice, ¿y cuándo desistimos? Entonces no entendía la cuestión política. No le digo que no sea hombre capaz, no estoy diciendo, no entendí eso. Entonces, esa experiencia me dice a mí, porque vea, yo me acuerdo que nos reunimos Sixto y yo después de la carta que provocó el enfrentamiento con el Partido Social, que ya han pasado 20 años, ¿no? Que en el enfrentamiento eso nos fuimos a verle a este gran encuestador y hombre muy inteligente que es a Durán Barba. Jaime Durán Barba. Creo que tenía aquí en la 6 de diciembre. Sí, ahí tenía su oficina. La oficina. Nos fuimos con Sixto una tarde, 6 y pico de la tarde, y nos enseñó, pues, hasta antes del enfrentamiento, Sixto tenía 3-4% de simpatías. Cuando le vieron que se enfrentaba con León y su partido, pasó a ser un héroe. Subió inmediatamente. Claro, eso puede pasar con Así que ese es el potencial que usted ve entonces entre los uniformados que han encarado a Correa. Sí, y vean cuando yo vi la fotografía, yo estaba en Salinas, cuando ocurrió esto, y yo vi en las fotos del Universo y del Expreso que le habían mandado el populacho correísta a que los afrenten, porque estaba solo este capitán Ortega. Con su abogado. Con su abogado. Y rodeados, qué dignidad, qué presencia, ¿no? No se alteró para nada. Bueno, están preparados para eso, ¿no? O sea, para ese temple. Vea. Tener ese temple. Usted puede decirlo eso y con bastante fundamento, pero de que no hay madera, aunque esté súper entrenado. Doctor, volvamos al tema actual. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace? Porque ya faltan pocos meses para que este gobierno se vaya, el gobierno de Rafael Correa por lo menos. Y el tono de disputa, de bronca que hay con las Fuerzas Armadas, parece que hay días que baja, pero nuevamente sube. Cuando al presidente se le ocurre además, porque él maneja una agenda de broncas, ¿no? Él dice, hoy es con este, mañana es con el de acá, y pasado será con el de allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no he visto a alguien con menor control para reprimir su furia que el actual presidente. Porque ya podría haberse desentendido y dejar que el ministro y estos se desentiendan. Pero no, pues al día siguiente se le renueva la furia y seguirá destituyendo y descabezando a todos los organismos, a todos los consejos de disciplina, a todas las... Así le toque gobernar con tenientes, dijo, en algún momento. Claro, entonces puede destruir las Fuerzas Armadas. Al decir que son antipatria, cree que él es la patria.
se ha identificado tanto, sus esbirros le han hecho tanto coro, que él cree que es la patria, pues porque al que le critica le llama antipatria. Sí. ¿Y cuál es el límite, doctor, de No tolerancia ante este tipo de ataques? Él no tiene límites y tampoco la gente se va a dejar avasallar. Ya lo han demostrado, ha empezado la resistencia, pero él no disminuirá su tono. Si llamó a la oposición a que le... ¿Y Fuerzas Armadas hasta dónde es capaz de aguantar estos ataques? A eso me refería. Vea, este rato, si no hubiese este consenso que se estableció con esa Carta Democrática de Latinoamérica y que ha funcionado, porque ha funcionado parcialmente, pero ha funcionado. Entonces saben que los otros gobiernos ya no puede haber como de que uno era joven el golpe militar porque no hay reconocimiento internacional. Claro. Pero aún así es una defensa institucional y de dignidad. No creo que vaya más allá, pues porque no hay este reconocimiento internacional. Acuérdese cuando lo destituyeron al coronel Chávez. Los presidentes latinoamericanos se reunieron en ese momento y a pesar de que contaban con la anuencia los golpistas, del golpista de las cámaras, alguna cuestión en relación al coronel Chávez, a pesar que hubo la anuencia de los Estados Unidos, los presidentes latinoamericanos le hicieron bien. Pero eso sí solo sirve, como lo he dicho yo, es un sindicato de presidentes. Porque cuando destituyen al Congreso, como destituyeron aquí a 57 de los 100 diputados, ahí no dijeron nada. Entonces, por eso digo, es un sindicato de presidentes. Así es, y también eran diputados electos por votación popular. Ahora, ¿qué pueden hacer? No es tiempo de golpes de Estado, en efecto, golpes militares, ni nada de eso, por la falta de reconocimiento, y también porque también creo yo que la gente, el país, no está dispuesto a soportar un golpe de esta naturaleza. No queremos. Pero en cambio yo digo, el nivel de tolerancia en el sentido de la desobediencia, hasta dónde las Fuerzas Armadas están capaces de aceptar una autoridad política que les disponga a hacer cosas que ellos no estén dispuestos a realizar. Y le planteo un ejemplo, una represión violenta a una manifestación, si es que se llegase a dar el caso. Hasta ahí puede llegar entonces a decir, mire señor, esto no vamos a obedecer. Pero, ¿puede darse eso? Pero pueden llegar perfectamente, y déjeme ilustrarle con un recuerdo. Un recuerdo reciente, porque no es sino el gobierno anterior. Cuando hubo la destitución del coronel por parte del Congreso, esa sesión demoró 11 minutos. Sí, fue violenta. Sí. Las Fuerzas Armadas decidieron no intervenir. Y allí yo, tanto Palacio como yo, que había sido designado ministro de Gobierno, teníamos quien proteja, pues, porque las Fuerzas Armadas quedaron en el Ministerio de Defensa. Entonces puede haber, sí, una cuestión pasiva, es decir, si te saltan encima, yo no te defiendo. Y déjeme decirle una cosa que es interesante en relación a lo que acabo de recordar. Porque el gobierno actual se está peleando con el Brasil. El gobierno actual. Con el actual gobierno de Temer, sí. Contra el gobierno de allá. Retira a los embajadores, dicen que esto no será aceptable. Cuando allí hubo un proceso que ha demorado unos 3 meses no sé si serán 3 meses y un día o 3 meses y menos de un día, lo que sea, pero es un procedimiento seguido en la Cámara de Diputados y después seguido en el Senado, siguiendo ese procedimiento tradicional que todos lo tomamos de los Estados Unidos, que es donde se inventó esto del impeachment o cosa por el estilo. Pero vea, está objetando el presidente de la República lo ocurrido en un proceso constitucional, siguiendo las normas constitucionales en el Brasil. Pero el señor Correa no se opuso a ser ministro de Economía cuando la destitución del coronel Gutiérrez en 11 minutos en una sesión aquí en la CIESPAL.
No, estuvo muy conforme él en ese momento. No. Y Yo acepté el Ministerio de Gobierno y él aceptó el Ministerio de Economía. O sea, que el ojo ajeno y no estamos viendo la viga en el propio. Hay una contradicción. Ese es el comportamiento de ciertos políticos, justamente, de que aceptan arbitrariedades siempre y cuando no afecten a ellos su interés. o a sus camaradas. Claro. En este caso, a la señora Vilma. Claro. Eso es todo. Entonces, y aquí creo que van a hacer una reunión de solidaridad con Vilma o cosas por la señora Vilma, aquí que viene la señora Kirchner y cosas por el estilo. Bueno, demasiado tarde, ¿no? Ya es llorar sobre hechos consumados. Sobre hechos consumados, simplemente por una identificación de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Del Foro de Sao Paulo, y todas esas cosas. Pero que le hace un daño al Ecuador. Estamos entrando en una pugna con el Brasil. Sí, que es un monstruo, al menos en América del Sur. América ¿no? Latina es la primera fuerza, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al protegerle aquí que va a venir también la señora Kirchner con semejantes escándalos económicos en su contra, va a venir aquí, no se extraña que le den asilo aquí en el... Que no regrese a Argentina. Que no regrese a Argentina. Yo lo dije en un artículo, esto que le estoy manifestando. Entonces, nos estamos peleando con el Brasil y con la Argentina por una cuestión de solidaridad y amigos. Doctor, para ir cerrando ya el programa, ¿sabremos la verdad, después del tiempo que sea necesario que tomen las investigaciones, respecto a quién dispuso, quién armó, quién organizó todos esos movimientos, entrenamientos en un sector, en sectores que parecen que son de aquí de Quito además? ¿Quién ordenó a esos militares, a pesar que ahora también se ponen dudas si son militares, pero todo parece indicar que sí? ¿Quién dio la orden a esos militares para que entrenen o den esas estrategias, por llamarlas de alguna manera, a los ciudadanos? Y a esos militares, por cierto, que dieron la orden a los subalternos, ¿quién también les dijo a ellos que hagan esto con civiles? Civiles además identificados como simpatizantes del gobierno. ¿Se sabrá en algún momento esa verdad? Vea, por el sistema legal, mientras tengamos la actual fiscalía y el control de la judicial, de la función judicial, no. Pero todos sabremos, porque hay varios militares que sí están progresivamente, que ya saben, y no sé si sabrán todo, pero es evidente que saben, ¿no es cierto? Y han alertado a la ciudadanía. O sea, era más fácil si los señores no eran militares decir, vea, esos señores se han puesto el uniforme y no son. Claro. Eso se lo hubiese dicho en 24 horas. 24 horas. ¿No es cierto? Desconocemos traidores. Señores, vea, compraron los uniformes ahí por la Recoleta y se los pusieron y no sabemos nada de ellos. No ha ocurrido eso. No ha ocurrido. Lo que viene ahora a continuación es decir, ¿quién les ordenó a ellos estar ahí? Claro. Entonces, creo que todos al menos sospechamos de dónde vienen, porque es una cuestión para sostenerse en el poder. Entonces, si es para sostenerse en el poder, tiene relación con el poder, pues, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de los militares ya saben lo que está allí ocurriendo. El trasfondo, ¿no? El trasfondo, sí. Así que ¿Y no tendrán más bien ahora una oportunidad de desquite con el gobierno, doctor? No digo, pero los que están organizando son a favor del gobierno, ¿cierto? Entonces, en ese sentido no tienen que desquitarse, digamos. Están a favor, están simpatizantes del régimen, están disfrutando de la teta del Estado, ¿no es cierto? Confirmando entonces que en efecto hay una división en Fuerzas Armadas. Pero es absoluta, ahora ya se ha hecho evidente, pues, ¿no es cierto? Hay un descontento generalizado, ¿sí? Y no se han parado en pelos, en acusar, como decíamos al principio, lo que ellos mismos han hecho, pues, aunque no lo habíamos dicho expresamente en esto, pero, vea, la persecución a eso del ISFA, yo escribí un artículo que se llamaba "El gobierno acusa al gobierno", pues, en esa negociación de los amanes y esos terrenos. Porque el presidente del ISFA era el ministro de Defensa, pues, ¿no es cierto? Y la compradora, la ministra
de ambiente. De ambiente. La señora Aguiñaga, que luego salió Alexis Mera a decir que fue un error de buena fe. Un error de buena fe. Pues. Entonces ahí no hay si eso hace cualquier ciudadano que no sea afecto a ellos, pues entonces estaría en la cárcel. El fiscal Chiriboga ya lo tendría sindicado, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos no. En esta circunstancia no. ¿Cómo pueden decir que no hay responsabilidad y error de buena fe? Pues, si ha pagado 41 millones encima, hay una responsabilidad. Si están acusando de que hay responsabilidad, ahí está la responsable. Y todo funcionario público la asume, además. Tiene una responsabilidad a la cual debe responder. Ni siquiera es por omisión, sino que es por acción, porque ha suscrito. Firmó y pagó. Y pagó, pues, ¿no es cierto? Entonces, y la serie de arbitrariedades que siguen al decir, reténganle sin orden de juez ni de nada. ¿No? El derecho no sirve para nada. Doctor, le agradezco por su presencia en este programa para tratar esos temas álgidos, temas que no son sencillos, en los que a veces dar una opinión incluso puede traer algún inconveniente posterior. Sí. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para eso estamos. Y esperamos sinceramente que en este caso de los videos que han surgido en los últimos días, que han aparecido en la red YouTube, se sepa, se llegue a conocer, no sé si toda la verdad, pero por lo menos que no nos digan, como ya se ha dicho, que eso es un picnic. No nos digan que el asambleísta Coyaguazo que está dando un taller de oratoria política, un asunto en el que tampoco se lo ve muy ducho, en el tema de la oratoria, o simplemente educación física, ya mismo, o bailoterapia, no sé, no sé qué es lo que van a salir con este tipo de excusas, sino que se haga una investigación seria. Sí, así es. Una investigación seria que determine, en efecto, qué es lo que ocurrió, qué hay detrás. Además, otra pregunta, eso aparentemente eso ocurrió el año pasado. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Cuánto se ha desarrollado? ¿No? ¿Qué está ocurriendo ahora? Si eso continúa, se suspendió, ¿y quién estuvo detrás, sobre todo? Doctor Gándara, no sé si será pedir demasiado, no sé. Legalmente, mientras esté el actual gobierno, no lo sabremos. Legalmente no lo sabremos. Pero hay mucha gente de los, hay un número respetable de militares retirados que sí lo saben. Gracias, doctor, nuevamente, y gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un nuevo programa la próxima semana. Hasta entonces.